El derecho al olvido en México se ha equiparado a un derecho de cancelación, ¿no? En México tenemos los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y el de cancelación se ha tomado para hacer las veces de un derecho al olvido. ¿Qué significa? Oye, tú tienes mis datos, ya se agotaron las finalidades o no tienes por qué tenerlos, cancélalos, ¿no? Suprímelos. Efectivamente, en Europa está regulado el derecho al olvido diciendo, oye, y el primer caso fue una persona que tenía una deuda que ya había liquidado y cuando buscaba su nombre en Google seguía apareciendo como deudor o como moroso. Y entonces él dijo, oye, ya no tienes por qué tener este resultado indexado, ya no tiene por qué estar ese resultado porque yo ya pagué. Entonces, olvidemos que fui deudor, ¿no? Porque ya no lo soy, y nadie me da un crédito porque me buscan, ¿no? Y entonces aparece esa deuda. Fue chistoso y hasta en un sentido medio contraproducente porque ahora todos sabemos su nombre y sabemos que fue deudor porque fue el primer caso precisamente de derecho al olvido. Y claro que hay una contraposición de derechos. ¿Qué pesa más, el derecho a la información o el derecho a la privacidad? Y son dos derechos que siempre van a estar en constante pugna, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que es muy casuístico en qué momento pesa más uno u otro, ¿no? ¿Qué pesará más? Saber que una persona es asesino serial, ¿no? Por ejemplo, y que va a pedir un trabajo a un kinder. O el derecho de esa persona a decir, oye, pues ya me arrepentí, ya compurgué mi pena, ya no quiero que nadie sepa eso, ¿no? Que no tengo derecho a una segunda oportunidad sin que mi pasado me esté marcando. Correcto. Que hay ciertas cosas que precisamente para que prevalezca a lo mejor pues un derecho público, ¿no? Un derecho a la seguridad pública, un derecho, en este caso, por ejemplo, a la salud pública, hablando de temas de pandemia, ¿qué pesa más en qué momento? Por ejemplo, nosotros no solíamos ir por la vida compartiendo nuestra temperatura o algún síntoma. Hoy en día, a donde entres, te toman la temperatura, incluido el colegio de notarios, muy bien, y obviamente, pues, incluso algunos cuestionarios de salud. ¿Por qué? ¿Es un dato personal? Sí. ¿Es un dato personal sensible los cuestionarios de salud? Sí. ¿Por qué los tengo que dar? Por un tema de salud pública. Y entonces ahí es en donde dices, oye, el derecho a la información, en este caso, pesa más que el derecho a la privacidad, ¿no? En algunos otros será diferente y pesará más que, como lo dices bien, no es que el pasado te persiga. Yo creo que en algunos supuestos son las consecuencias de los actos las que no se pueden borrar y que además esas consecuencias pues obviamente permean en una cierta organización o en una cierta sociedad o en un cierto contexto específico, que es por ello que no se puede cancelar ese dato u olvidarlo, ¿no? En México el derecho de cancelación está previsto bajo ciertos supuestos, ¿no? Incluso le puede decir, oye, le debo al banco, que el banco olvide mi deuda y que no me hable y que cancele mi dato, el banco va a decir, no, ¿por qué? Porque eres deudor, ¿no? Entonces, claro que te voy a cobrar, o claro que te voy a hablar, o claro que no voy a cancelar tu dato porque existe aún una relación jurídica entre nosotros. Pero hay ciertos supuestos, obviamente, para ejercer este derecho de cancelación que se equipara, te digo, al derecho al olvido que en Europa se regula. Y yo creo que siempre va a ser, les digo, algo de ponderación dependiendo del supuesto que estemos tratando.